Bien, hola, buenos días, bienvenidos a todos. En primer lugar, espero que todos se encuentren bien, al igual que sus familiares ya llegados. Asimismo, quiero agradecerles su participación en este primer webinar que vamos a realizar junto a Iagua. Soy Aurelio Juárez, responsable de gestión comercial y ventas en CIC Consulting Informático, y en esta hora de webinar que vamos a tener la oportunidad de abordar tecnológicamente los aspectos más relevantes en el sector del agua. Para ello vamos a contar con dos grandes profesionales de CIC Consulting Informático, en las figuras de Carlos Pequerul como Project Manager Smart Monitoring de IDBOS RT y junto a él Carlos Alberto Meneses, responsable de Machine Learning en IDBOS RT. Comentarles que durante la exposición podrán formular sus dudas o preguntas a través del chat, donde serán atendidos por Orlando Brito y César Martín, consultores de IDBOS. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este webinar Inteligencia Operacional, Agua y Tecnología. Carlos Alberto, cuando queráis podamos dar comienzo. Gracias. Bien, muchas gracias Aurelio por la presentación y agradecer también la asistencia a todas las personas conectadas a esta webinar. Vamos a comenzar directamente con el contenido y lo primero os voy a presentar el índice de contenidos de esta sesión, ¿de acuerdo? Son 5 bloques, ¿de acuerdo? Comenzamos en el bloque 1, donde veremos la situación tecnológica actual en el sector del agua. También la que consideramos será la tendencia en los próximos años y las principales preocupaciones detectadas en el sector. En el segundo bloque veremos qué es la convergencia OT-IT y los principales desafíos identificados. El bloque 3 será el bloque central de la sesión. Hablaremos de la inteligencia operacional, cómo se posiciona en todo el escenario tecnológico y aquí presentaré también nuestra plataforma IDBOS. En el bloque número 4 veremos un poco una arquitectura conceptual de lo que consideramos es el ecosistema tecnológico emergente en los próximos años. Y para finalizar, en el bloque 5 veremos el aspecto de la agua no facturada y cuál es nuestro punto de vista sobre cómo dar solución a través de la tecnología a este desafío, ¿no? Comenzamos, por tanto, con el bloque 1, situación tecnológica. Bien, tradicionalmente las compañías del sector del agua pues bueno, han estado por detrás de sus homólogas en el sector industrial más puro o en el sector energético, siempre en lo que se refiere únicamente a la implantación de dispositivos IoT y sistemas o suite de aplicaciones que permitan hacer una gestión eficiente y masiva de los datos, ¿no? Afortunadamente ya es una evidencia que las compañías del sector del agua apostáis cada vez más por este tipo de tecnologías para mejorar la eficiencia operativa en vuestros procesos de negocio. Sin duda, la tendencia en los próximos años será una inversión más profunda en este tipo de tecnologías, donde, entre otras, se presentan como punta de lanza la implantación de dispositivos IoT y la incorporación de la parte de inteligencia operacional, ¿de acuerdo? Es decir, plataformas que permitan realizar una ingesta masiva de datos, tratarlos y correlarlos para convertir los datos brutos, que al final por sí mismos no aportan valor, en convertirlos en información útil y estratégica para la toma de decisiones. Por tanto, aspectos como la predicción, algoritmos machine learning para la detección temprana de anomalías, patrones o simulaciones incluso de instalaciones a través del Digital Twin comenzarán a tomar relevancia en este escenario tecnológico, ¿no? Donde sin duda la inteligencia operacional tiene mucho que decir, ¿no? Fruto un poco de nuestra experiencia en el sector, trabajando como partners tecnológicos con nuestros clientes en el sector del agua, hemos identificado un conjunto de desafíos globales como las principales preocupaciones por las compañías del agua, ¿no? Son los que veis ahí en pantalla. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es el envejecimiento de la infraestructura, ¿no? Redes de distribución antiguas que generan por sí mismas una serie de problemáticas a resolver y que además impactan en gran medida en los dos siguientes aspectos que vemos ahí, ¿no? Como son la preocupación por reducir los costes operacionales y la preocupación también por dar solución a toda la parte de fugas y fraude. Otro de los desafíos que también hemos identificado es todo lo que tiene que ver con la gestión de activos y la gestión global del dato, ¿no? Si os fijáis, al final estos desafíos están muy relacionados entre sí, ¿no? Tanto los costes operacionales como las fugas pues son consecuencia directa de ese envejecimiento de la infraestructura y toda la parte de la gestión del dato desde un punto de vista global será la solución que mitigará el impacto de este envejecimiento, ¿no? de la infraestructura. Por lo tanto, nos vamos a centrar ahora en este desafío, ¿no? En la gestión global del dato.
Básicamente, la gestión global del dato se refiere a la gestión de activos y a la propia gestión de todos los datos del entorno de negocio, ¿no? Entonces, algunos de los desafíos que subyacen dentro de esta parte de gestión global del dato son los que veis ahí en pantalla, ¿no? Primero de ellos, la facilidad de acceso al dato. Esto tiene mucho que ver con la conectividad a las diferentes fuentes de información, facilidad de conexión, dar de alta nuevos dispositivos, la información del estado de la instrumentalización, etcétera, ¿no? Aquí, por tanto, el siguiente paso que se prevé será la incorporación masiva de dispositivos IoT, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte AMI, la infraestructura avanzada de medición, ¿no? Otro desafío es todo el tema que tiene que ver con el tratamiento masivo de datos, es decir, cómo dar solución de forma controlada a esa ingesta masiva de datos, la contextualización de los mismos y toda la capacidad analítica que al final permita extraer pues de forma sencilla toda la información de valor, ¿no? Para tomar las decisiones estratégicas oportunas, ¿no? Otro aspecto sería resolver la problemática de los silos de datos, ¿no? Al final se trata de resolver la problemática existente en cuanto a compartir información entre los diferentes departamentos, ¿no? Los cuales pues estamos acostumbrados a trabajar con nuestras propias herramientas o en nuestras propias redes, que además suelen ser opacas por diversos motivos, ¿no? Sin embargo, fijaros que estamos hablando en todo momento de correlar la información del entorno, ¿no? Entonces, compartir cierta información de forma parcial es ya una necesidad real para mejorar esta eficiencia operativa. Incluso me atrevería a decir para comprender mejor el funcionamiento de nuestro propio negocio entre los diferentes departamentos, ¿no? Pues en este sentido, aquí la solución pasa por integrar la información entre los diferentes departamentos, pero siempre de una forma controlada y aplicando pues, las técnicas necesarias de ciberseguridad. Otro desafío que subyace es el tema de los datos manuales, ¿no? En un mundo de alta conectividad y automatización de procesos, pues sigue habiendo una parte de incorporación de datos manual muy importante, ¿no? Por lo que al final las herramientas seleccionadas no solamente deben tener la capacidad de introducir esos datos de forma manual, sino de prepararlos y depurarlos si es necesario e incorporarlos lógicamente al sistema como cualquier otra señal, ¿no? Y el último de los desafíos detectados la parte de expertise, ¿no? En este sentido, más referida a la parte tecnológica, puesto que la expertise de negocio nadie mejor que vosotros, las compañías del agua, sabéis cómo funciona vuestro propio sector de aplicación, pero en este sentido hay que rodearse de tecnología adecuada, eso seguro, pero también es muy importante rodearse de un servicio de soporte y acompañamiento a toda la parte tecnológica. Bien, en este punto pasamos al siguiente apartado, la convergencia OT-IT y los principales desafíos, ¿no? Aquí tradicionalmente el mundo OT y el mundo IT eran mundos completamente separados, ¿no? Pero al final la digitalización de los sistemas OT a través de la implantación de dispositivos IoT o la infraestructura avanzada, todo lo que tiene que ver con la parte AMI, pues la unión entre estos mundos ya es una evidencia, ¿no? Y no solo eso, sino que además se convierte en una enorme oportunidad de mejora de los procesos de negocio para vosotros, ¿no? Para las compañías del agua. Entonces, por tanto, la unión entre estos mundos es lo que llamaremos la convergencia OT-IT, ¿no? ¿Y cuáles son los aspectos más relevantes de esta convergencia? Al final, sin duda, se trata de dar solución a una serie de requerimientos que tienen un carácter multidisciplinar, ¿no? Aquí veis algunos de los agentes implicados en esta convergencia, ¿no? Aspectos, por ejemplo, como la interoperabilidad, que tiene que ver con la necesidad de capturar información de forma ágil, sencilla, siempre de diferentes fuentes de datos heterogéneas, pero que requieren de normalizar y estandarizar los datos, ¿no? O la parte de inteligencia operacional, ¿no? Herramientas o plataformas que deben permitir aplicar tratamientos avanzados de datos, técnicas Machine Learning y también hacer una analítica avanzada, ¿no? De todos estos datos. Los equipos de ingeniería, que son los encargados de asentar el mix entre el know-how de negocio y el know-how de tecnología, y por tanto aquí ingenieros de datos o data scientists pues formarán parte de estos equipos de ingeniería que sean capaces de interpretar los datos y casarlos siempre con el negocio, ¿no? También tenemos aspectos como la ciberseguridad, ¿no? Ya estamos hablando en todo momento de unir dos mundos que de forma general están completamente separados. El control, la parte de las redes OT y la explotación del dato que tiene más que ver con las redes IT, ¿no? Por lo tanto, la transferencia de información entre ambos debe regirse siempre con estrictas técnicas de ciberseguridad, ¿no? Y por último, pues aspectos como la gestión del cambio o aspectos sociológicos serán determinantes también en esta era que estamos viviendo de transformación digital, ¿no? La adaptación de forma racional y controlada de las personas a esta era digital pues debe hacerse también de una forma planificada, ¿no? Bien, en este esquema planteamos el escenario tecnológico de esta convergencia OT-IT, ¿no?
Vemos principalmente tres secciones diferenciadas. A la izquierda, toda la parte que tiene que ver con la inteligencia operacional, es decir, tratamiento de datos en series temporales, tiempo real, necesidad de operar y analizar de forma ágil, ¿no? A la derecha, toda la parte que tiene que ver con los datos estructurados, datos de negocio que provienen de sistemas como puedan ser ERPs, HCM o CRM, ¿no? Y en el centro es donde se produce la convergencia de todos los datos, ¿no? Tanto datos estructurados como datos en series temporales. Esto puede ser, por ejemplo, un data lake, ¿no? Donde se aplica esa inteligencia de negocio. Aquí son datos que por lo general no requieren de tiempo real, sino de datos más agregados, ¿no? Como veis, hay aspectos y técnicas que se aplican de forma similar tanto en la parte de la izquierda de la inteligencia operacional como en la parte central de inteligencia de negocio, ¿no? Me refiero a aspectos como los dashboards, reports, machine learning, inteligencia artificial o simulaciones, ¿no? Realmente la diferencia radica fundamentalmente en la granularidad de los datos implicados en estas técnicas utilizadas y en la tipología de datos, ¿no? Mientras que en la parte de inteligencia operacional se utilizan altas frecuencias de muestreo, tiempo real, y datos en el contexto siempre de las series temporales. En la parte de inteligencia de negocio, en la parte central, pues se aplican frecuencias de muestreo más bajas con datos agregados y la mezcla siempre entre esos datos, ¿no? Datos temporales o series temporales con datos estructurados. Bien, entramos ahora a la parte de las conclusiones de esta convergencia OT-IT, ¿no? ¿Cuál podemos decir que es el objetivo final de la convergencia OT-IT? Pues de entre todo un océano de datos disponibles, sin duda es extraer la información de valor que permita realizar una toma de decisiones estratégicas en todos los procesos de negocios de vuestro sector. ¿Y cuáles son los principales aspectos que conseguimos mejorar con esto? El primero de ellos es la mejora de la eficiencia operativa. El segundo, mejorar el servicio a los clientes y, sin duda, mejorar el rendimiento del balance hídrico, ¿no? Para todo ello, los principales desafíos, por tanto, que se presentan serían los que veis ahí, ¿no? Pues la necesidad de un equipo multidisciplinar. Esto no quiere decir, por supuesto, que tengáis que tener este equipo en vuestra compañía, pero sí que os rodeéis de una serie de partners que den apoyo a aquellas áreas de las que no se disponga dentro de vuestra organización. Por otro lado, la necesidad de comenzar a incorporar dispositivos IoT a todo lo que tiene que ver con la infraestructura avanzada de medición, ¿de acuerdo? Toda la parte AMI. La elección adecuada de una plataforma de inteligencia operacional, este será un aspecto básico, ¿no? Las herramientas seleccionadas deben analizarse muy bien y entender que tienen que dar cobertura a todas vuestras necesidades, ¿no? Porque si no, o sea, al final las herramientas deben ayudar, ¿no? Nunca deben suponer un freno. Y por último, la combinación con plataformas como el GEMA o LIMS o Field Service que ayudarán a automatizar todo el proceso de negocio y con esto cerrar el círculo de la eficiencia operativa, ¿no? Bien, en este punto entramos en el bloque central de la sesión, ¿de acuerdo? En la parte de inteligencia operacional en el sector Smart Water. En primer lugar, hemos querido presentar lo que nosotros consideramos son los aspectos mínimos que debe cubrir una plataforma de inteligencia operacional, ¿no? Para ello hemos creado una backbone de funcionalidades, que son las que veis ahí en la parte horizontal, y vamos a dar un pequeño repaso por cada una de ellas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con toda la parte de adquisición del dato, ¿no? La recolección del dato. Pues las plataformas de inteligencia operacional deben dar cobertura a las integraciones de estas fuentes de datos heterogéneas, incluso a toda la parte legacy, ¿no? Es habitual encontrarse con fuentes de datos que sí siguen un protocolo estándar, pero con un versionado muy antiguo porque esos dispositivos a los que nos conectamos pues tienen esa antigüedad, ¿no? Entonces las plataformas tienen que poder dar servicio a integrar ese tipo de fuentes de datos y no solo eso, sino también a las fuentes de datos que siguen protocolos propietarios, ¿no? Luego tenemos toda la parte de compresión, que no solamente tiene que ver con la compresión de datos propia que se puede realizar en las bases de datos históricas, sino también con la compresión que podemos aplicar a las señales, ¿no? Pues el envío solamente de cambios de valor o cambios significativos en la señal para evitar fundamentalmente las sobrecargas de datos cuando tenemos enlaces satélites o incluso cuando tenemos que integrarnos con un data lake, ¿no? Que como sabéis al final es un pago por flujo de datos. Luego tenemos la parte de contextualización, una parte importante, ¿no? Esto lo que permite es asociar todas las señales de las series temporales a los diferentes activos de nuestras instalaciones y por lo tanto esto se traduce en un acceso fácil al equipamiento, ¿no? Luego toda la parte que tiene que ver con la relación, ¿no? La estructuración de datos para ser capaces de buscar aquellas señales sin conocer el detalle de la instalación.
La parte de comparación, que con la contextualización y la relación de los datos permite a los data science aplicar con mayor facilidad pues, técnicas de comparación con datos similares. Luego, todo lo que tiene que ver con la parte de preparación del dato y preprocesamiento del dato, desde sincronizaciones, depuraciones, limpieza de datos, etcétera. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la parte de integración. Las plataformas de inteligencia operacional tienen que tener habilitada esa posibilidad de integrarse con otras plataformas como GIS, RP, Business Intelligence o el propio Data Lake. Y aquí hablaremos posteriormente de todo el proceso ETL, ¿vale? De extracción, tratamiento y carga de datos. Y por último, toda la parte de analítica, ¿no? Pues son herramientas que deben tener un motor de cálculo a través del cual el usuario sea capaz de generar sus propias reglas de negocio y sus propios cálculos, aplicar técnicas de Machine Learning, hacer graficaciones y analíticas avanzadas, generar sinópticos de detalle en tiempo real, dashboard, con ciertos KPIs relevantes o KPIs maestros, hacer determinados informes personalizados y toda la gestión de notificaciones y alarmas, ¿no? Bien, aquí entramos en la parte ya de la plataforma, de nuestra plataforma iDevOps, ¿de acuerdo? La plataforma iDevOps es una plataforma de inteligencia operacional. ¿Y esto qué significa? Significa que es capaz de integrar, procesar y analizar datos en tiempo real. Y además, pues dispone de una suite de herramientas dentro de la plataforma que permiten hacer todo el tratamiento y analítica de los datos en históricos, ¿no? De los datos históricos. Si hablamos de los bloques estructurales de la plataforma iDevOps, básicamente se dividen en los tres bloques que veis ahí, ¿no? A la izquierda, el bloque de integración, que es donde se alojan los drivers o conectores, que son piezas software encargadas de establecer la comunicación con los orígenes de información. Y estos orígenes de información pueden ser de diferente índole, ¿no? Podemos hablar desde cualquier red sensórica de campo, como puedan ser escadas, contadores de compañía, analizadores, caudalímetros o dispositivos IoT, hasta servicios digitales, como puedan ser red eléctrica, meteorológica o cualquier servicio digital que disponga de datos que sean influyentes, ¿no? Dentro del entorno de negocio. Y podemos conectarnos en diferentes formatos, no solamente a la parte, digamos, del hardware en sí mismo, sino que podemos conectarnos a bases de datos o archivos planos, ¿no? En este sentido, en iDevOps contamos con un amplio catálogo de conectores que dan cobertura a diferentes protocolos de comunicación, tanto en el sector industrial como en el sector terciario, y es un catálogo que está en constante evolución, ¿no? Además, disponemos dentro de la compañía de un equipo especializado en el desarrollo de drivers que pueden dar cobertura a esa parte legacy que hablábamos anteriormente y también a la parte de cubrir los protocolos propietarios, ¿no? Luego tendríamos el bloque central, es el bloque de procesamiento, básicamente donde almacenamos la información. La podemos almacenar en diferentes bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, aunque sí aconsejamos el uso de bases de datos no relacionales como MongoDB, pues por sus propias características intrínsecas a la hora de manejar datos Big Data, ¿no? Es además donde tenemos también toda la parte de la herramienta BPM, la herramienta de gestor de reglas de negocio, el motor de cálculo, donde el usuario podrá generar sus propias reglas de negocio. Y por último, a la derecha del todo tenemos la parte de el bloque de análisis, ¿no? Esa interfaz con el usuario, donde el usuario tiene mucha autonomía a la hora de hacer ciertas graficaciones, sesiones de análisis en tiempo real, creación de sinópticos, cuadros de mando, informes, geoposicionar señales en el mapa, hacer cálculos o gestionar toda la parte de alarmas y notificaciones, ¿no? Bien, hasta aquí estaba comentando lo que es el bloque estructural, pero la unión de estos bloques estructurales dan forma a determinados bloques funcionales, ¿no? El primero de ellos es el que veis aquí, es un bloque funcional de adquisición, preprocesamiento del dato y grabación, y algunas de las características que tiene este bloque son las que veis ahí, ¿no? En primer lugar, la ingesta masiva de datos y grabación. Entonces, aquí comentar que tenemos una prueba de concepto certificada por Pricewaterhouse para la adquisición y grabación de 1,5 millones de señales por segundo. Toda la parte de escalabilidad horizontal, es decir, cómo ir escalando volumetría de señales dentro de nuestro proyecto. La plataforma está preparada para escalar horizontalmente simplemente con la necesidad de ir aumentando recursos hardware o software, si son máquinas virtuales, y ir modificando la arquitectura de los nodos de la misma. Todo el aspecto que tiene que ver con el buffering de datos, ¿no? Esto, al final, cuando nos conectamos a fuentes de información, las cuales no disponen por sí mismas de un backup o de un buffering de datos, este módulo es el que haría ese buffering, ¿no? Entonces, además, es un buffering de datos los cuales ya están estandarizados para poder lanzarlos
posteriormente al core de la plataforma en caso de una pérdida de comunicaciones entre este módulo y las fuentes de datos, ¿no? Es donde se produce también toda la parte de contextualización del dato, tanto primaria como secundaria. Primaria podemos estar hablando de hacer ciertos cálculos o ciertos KPIs que hagan de forma grupal pues ciertas alarmas, por ejemplo, una alarma de planta, ¿de acuerdo? Donde hacemos una agrupación de la alarma y contextualizamos a nivel de planta esa alarma, ¿no? O una contextualización secundaria donde asociamos las señales capturadas a los diferentes activos de la instalación, ¿no? Luego toda la parte que tiene que ver con integración del dato, esto más referido fundamentalmente a las integraciones con un data lake, pues a través de publicadores MQTT o RabbitMQ, ¿de acuerdo? Donde además el proceso ETL se hace desde la adquisición y esta es una parte importante, ¿no? Al final, los datos añadidos a un data lake tienen que seguir el modelo de datos del data lake, tanto de series temporales como de los datos estructurados, ¿no? Entonces, eso conlleva el que cada vez que haces una integración tienes que hacer todo ese proceso de extracción, tratamiento y carga de datos. En este caso, nosotros podemos modificar el mensaje de IDBox, ¿de acuerdo? De tal forma que lo adaptemos al modelo de datos de ese data lake y, por lo tanto, evitamos todo el proceso ETL, sino que el proceso ETL se realiza ya de forma automática desde la adquisición, ¿no? Luego, toda la parte que tiene que ver con la recuperación de datos, para aquellas fuentes de datos a las que nos conectamos y sí tienen esa capacidad de almacenamiento de datos, en caso de pérdida de comunicaciones, nuestros drivers, dependiendo del protocolo de comunicaciones, son capaces de hacer esa recuperación de datos, ¿no? Esos huecos en el sistema, bien de forma manual, porque el usuario introduce una fecha de inicio y una fecha de fin, o bien de forma automática, donde el driver está preguntando constantemente por el último dato enviado al sistema desde la última fecha recogida, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con la preparación del dato, ¿no? Pues la selección del dato, sincronización, limpieza, repropagación de datos o el resample, ¿no? Bien, este sería otro bloque funcional que tiene que ver con la autonomía del usuario. La autonomía del usuario fundamentalmente en dos vertientes, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la administración del sistema, pues alta y modificación masiva de señales mediante importaciones Excel o hacerlo de forma individual o masiva al vuelo sin necesidad de parada de servicios, ¿no? Y luego aquí hay una parte importante que más que de productos de servicio, que es la sincronización automática con el alta de señales de los SCADA, ¿no? Esto al final depende mucho del SCADA con el que se quiera sincronizar y de la metodología de integración que tenga, ¿no? Pero podemos poner a IDBox en modo escucha, por ejemplo, escuchando aquellas tablas temporales de la base de datos del SCADA donde se produce todo el flujo de eventos de alta y modificación de señales, de tal forma que se sincronicen automáticamente con toda la parte de inteligencia operacional, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos toda la parte de la interfaz de usuario, ¿no? Pues aquí la plataforma está pensada para que el usuario tenga total autonomía para generar sus diferentes sesiones de análisis, creación de sinópticos, dashboard, informes, cálculos o notificaciones. Bien, pasamos al bloque funcional de almacenamiento. Aquí señalar básicamente dos aspectos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con los escenarios de gestión y análisis de datos históricos desde diferentes bases de datos, pues los datos que tienen un carácter más histórico, más antiguo, y los datos más actuales, ¿no? En este caso, IDBox gestiona ese acceso a los datos de forma transparente a través de la cadena de proveedores, ¿no? Ahí en la gráfica veis cada uno de los proveedores desde un proveedor de memoria donde tengo los datos más actuales, tengo un acceso más rápido, hacia un proveedor de archivos transitorios donde tengo información ya en disco también, y de ahí ya a bases de datos, pues trabajando en discos SSD, por ejemplo, y de ahí también a otras bases de datos o otras tablas donde tengo los datos más antiguos, ¿no? Esto lo veremos mejor en el siguiente ejemplo de estrategia de almacenamiento, ¿no? Y otro aspecto importante que se produce en este bloque funcional es toda la gestión de calidad del dato, ¿no? Nosotros aquí lo que hacemos es asociar una serie de metadatos a cada una de las señales en forma de estados, donde tenemos más de 31 estados disponibles, de los cuales 10-12 estados son totalmente customizados, y tenemos estados pues como out of date, invalid, inserción, cuestionable o calculado, ¿no? Son estados que al final me van a dar información de cuál está siendo la calidad de la señal, ¿no? Al final no tiene sentido disponer de herramientas avanzadas de analítica si no tengo controlada toda la parte de calidad del dato, ¿no? Esta es la parte que os comentaba antes de un ejemplo de estrategia de almacenamiento, ¿no? Bueno, pues en este caso
Los requerimientos eran almacenar aproximadamente 500.000 de señales con una frecuencia de adquisición de 1 segundo y un fondo histórico de 8 años, ¿no? Aquí lo que vemos en la gráfica son los diferentes proveedores de datos, los diferentes sistemas de almacenamiento, donde en todos ellos se guardan la información, pero la diferencia está en esa ventana temporal, ¿no? En primer lugar, almacenamos los datos en memoria. Lo que se hace es una estimación de acceso a cada uno de estos datos, ¿de acuerdo? Y en base a ello, el usuario, cuando hace la petición de datos, pues accederá a memoria o a los archivos transitorios o ya a una base de datos con discos rápidos o ya una base de datos más histórica, ¿no? Aquí ya veis que se aplican técnicas de compresión, ¿vale? Incluso en la parte final ya se están almacenando, por ejemplo, solamente datos estadísticos a 1 minuto, ¿no? Pero esto, ya digo, es un ejemplo de estrategia de almacenamiento y, como muchos otros, ¿no? Aquí señalar también que no solamente disponemos de técnicas de compresión, sino que en este caso para bases de datos no relacionadas como es MongoDB, tenemos aplicado desde iDevOps un algoritmo de compactación donde conseguimos reducir el espacio sin pérdida de calidad de datos. Bien, aquí pasamos a la parte de características principales de la plataforma, ¿no? En primer lugar, pues todas las herramientas de análisis en cuanto a graficaciones, pues graficaciones de todo tipo, tendencias, agrupados, predicciones, mapas de calor, dispersión o correlación, ¿no? Además, herramientas como sinópticos o dashboard, donde puedo estar continuamente viendo información en tiempo real, ¿de acuerdo? Toda la parte que tiene que ver con la integración tecnológica, no solamente en la parte de esos conectores o drivers que comentábamos anteriormente, sino pues bueno, nosotros disponemos de una API REST o Web Services para poder ceder tanto información a plataformas de terceros como introducir información a iDevOps de esas plataformas, ¿no? Transparencia en el acceso de los datos es porque para nosotros, nuestros clientes, vosotros sois los dueños de vuestros propios datos, ¿no? Entonces, el acceso al dato bruto, incluso a nivel de base de datos, pues no debe suponer ni la necesidad de instalar clientes pesados, ni por supuesto el pago por módulos de licenciamiento extra para hacerlo, ¿no? La parte de integración con plataformas de movilidad, en este caso una plataforma también de la casa, Fieldias, es una plataforma de field service, de gestión de flujos de trabajo en campo, donde lo que podemos hacer desde iDevOps es desencadenar un evento a partir de ciertas reglas de negocio creadas por el usuario y ese evento, por ejemplo, generar una orden de trabajo, ¿de acuerdo? Y ya esa orden de trabajo se va a la plataforma Fieldias, donde se hace toda la gestión de la misma, ¿no? La asignación de tareas, el dispatching de las mismas o la gestión del resultado de esas tareas, por ejemplo, de mantenimiento, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con el control operacional, ¿de acuerdo? Bueno, no es el core de una plataforma de inteligencia operacional, pero sí saber que no solamente somos capaces de adquirir el dato de esas fuentes de datos, sino que somos capaces también de hacer una escritura, ¿no? Modificación de consignas, envíos de valores on-off o valores analógicos, ¿no? Toda la parte del motor de cálculo, ¿de acuerdo? Dentro de la plataforma iDevOps disponemos de una herramienta que ya denominamos BPM, donde el usuario puede generar sus diferentes reglas de negocio. Y aquí hemos querido generar un vídeo, ¿de acuerdo? Para que podáis ver un poco cuál es esa interfaz, ¿no? Entonces, dejadme un segundo que voy a preparar el vídeo. Lo ponemos aquí para que lo podáis ver. Lo lanzo. Es un algoritmo complejo donde podemos ir viendo en cada una de las fases del mismo los datos en tiempo real. Esta es la parte de autonomía del usuario, donde el usuario va a poder introducir los diferentes inputs y modificar los cálculos con esta serie de operadores. Y como veis, poder ponerlo en modo simulación para ir viendo ese tiempo real, ¿no? Bien, esto simplemente era para que pudieseis ver cómo es esa interfaz, ¿no? Al final no estamos hablando de un motor donde tengáis que hacer una programación mediante script, sino que veáis que es una interfaz amigable donde de una forma más o menos sencilla podéis ir generando los diferentes cálculos, ¿no? Bien, la siguiente es tiempo real. Bueno, somos capaces de adquirir datos en el orden de milisegundos, ¿no?
Luego tenemos toda la parte de integración con las Office Tools, pues add-ins para Excel o para Word, porque al final entendemos que son herramientas pues muy utilizadas tanto para tratar datos también de otra manera o incluso para la realización de informes, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con autonomía del usuario, ya lo hemos visto, ¿no? Para que el usuario pueda generarse sus propios dashboards, informes sinópticos, etcétera. Gestión avanzada de usuarios, pues asignación de grupos de usuarios, perfiles, esos perfiles de determinados roles, ¿no? Al final no todo el mundo tiene que ver la misma información, pero sí tiene que estar repartida y compartida de forma parcial, ¿no? Pues esa gestión avanzada de usuarios está preparada también en la plataforma. Toda la parte de multidispositivo, pues podemos monitorizar la información tanto desde un smartphone a través de nuestra app mobile, tanto para iOS como para Android, o desde una tablet o desde un PC, ¿no? Y la parte de arquitectura flexible tiene que ver un poco con esos bloques estructurales que veíamos de integrar, procesa y analiza, ¿no? Lógicamente, por detrás o por debajo hay muchas más piezas dentro del sistema, pero todas están interconectadas entre sí y esto lo que nos permite es adaptarnos desde las arquitecturas más complejas a las arquitecturas más sencillas, ¿no? Bien, en este punto entramos a la parte del ecosistema tecnológico emergente o el que consideramos nosotros que es ese ecosistema, ¿no? Bueno, en este bloque vamos a ver un esquema de arquitectura conceptual, ¿no? Con lo que consideramos será ese ecosistema tecnológico emergente en los próximos años, ¿no? Que evidentemente está muy relacionado con el escenario de convergencia OT-IT que hablábamos anteriormente, ¿no? El objetivo de esta arquitectura conceptual es profundizar en el detalle de cada una de las partes, pero fundamentalmente que veáis el posicionamiento de la inteligencia operacional dentro de este ecosistema, ¿no? Como veis, la parte de inteligencia operacional está pintada en el cloud como un formato IaaS, ¿de acuerdo? Pero esto realmente podría estar perfectamente posicionado en una red IT intermedia entre la red OT, la red de abajo, y el cloud, ¿no? Lo he pintado así porque probablemente la tendencia en los próximos años también sea la de contratar servicios más que productos, ¿de acuerdo? Y con ello el cloud sí es una muy buena solución para esto, ¿no? Pero esto al final depende muy mucho de las capacidades, de las competencias adquiridas y del modelo de operación de cada compañía gestora de agua, ¿no? Bien, aquí en primer lugar vemos 4 áreas diferenciadas, ¿no? La red OT o mundo OT en la parte de abajo, la red IT o el cloud donde se posiciona el core de inteligencia operacional. Lo mismo también para los datos de negocio, ¿no? El CRM, RP o HCM, ¿no? Esto también podría estar en una red IT intermedia o en el cloud, ¿no? Es la parte de los datos estructurados, ¿no? Esta parte de aquí. Y por último, la parte del data lake, ¿no? Que esto sí suele estar en el cloud, ¿no? Vemos también como en este caso IDVox se posiciona en 3 de estas 4 áreas diferenciadas, ¿no? Vamos a comenzar, si os parece, de abajo arriba, ¿de acuerdo? En donde en primer lugar tenemos toda la red OT, la red donde nos encontramos con los dispositivos de campo, los SCADAs, contadores de compañía, PLCs o dispositivos IoT, ¿no? IDVox también puede estar o puede trabajar en este área a través de módulos de Edge Computing, esos módulos funcionales que veíamos anteriormente, cuyas funciones son pues un poco las que veis ahí, ¿no? Que se centran al final básicamente en el remonte de datos seguro desde el origen, desde aquí hasta las capas superiores, ¿de acuerdo? Entonces, algunas de las funcionalidades son parte de las que hemos visto, ¿de acuerdo? Como la recuperación de datos manual o automática, el buffering de datos, pretratamiento, sincronización con escalas, tiempo real o estandarización de datos. Aquí existe también la posibilidad de una pequeña visualización para que en caso de pérdida de comunicación con las capas superiores podamos analizar los datos más críticos desde el origen, ¿no? Luego tenemos la parte de inteligencia operacional, ¿de acuerdo? Posicionada en esta parte, donde como características principales podemos hablar de la estandarización de la capa de negocio, ¿de acuerdo? Es decir, una única plataforma y, por tanto, una misma operativa de trabajo para todos los usuarios, ¿no? Aquí es donde los usuarios podrán hacer sus propios informes, sesiones de análisis, dashboard, pero siempre desde una misma operativa de trabajo, ¿de acuerdo? Toda la parte que tiene que ver con integración con el data lake a través del proceso de TL desde la adquisición, es lo que habíamos comentado también anteriormente. Establecer los modelos de Digital Twin o modelos Machine Learning de operación, ¿de acuerdo? Y luego aspectos como estas verticales de negocio o estas aplicaciones satélite que se posicionan en ambos lados, ¿no? Aquí somos conscientes de que muchos de vosotros trabajáis con aplicaciones de negocio propias, ¿no? Que soléis poner a funcionar o bien alrededor de los datos de un sistema escalar o bien alrededor de los sistemas de explotación de datos, ¿no? Pues bien, estas aplicaciones satélite o verticales de negocio es posible también incorporarlas de forma nativa en la propia plataforma IDVox, ¿no? Lo cual supone mayor versatilidad y posibilidades de integración, ¿no?
Y finalmente tendríamos la parte de aquí arriba, ¿de acuerdo? La parte del data lake, ¿no? Donde se pueden aplicar técnicas también de machine learning o inteligencia artificial, pero siempre mezclando los datos tanto de series temporales como de los datos estructurados provenientes de esas fuentes externas de negocio, ¿no? Bien, pasamos en este punto al último bloque de la sesión, la parte de agua no facturada, ¿no? Bueno, el agua no facturada sin duda es uno de los principales desafíos vuestros, ¿no? De las compañías de gestión del agua. Se trata al final del agua que se bombea o se produce, pero que posteriormente se pierde o no se tiene en cuenta en el sistema por diferentes motivos como pueden ser robo o fraude, evaporaciones, medición defectuosa, recopilación de datos deficiente y especialmente toda la parte que tiene que ver con las fugas, ¿no? ¿Qué impacto tiene el agua no facturada? El primero de ellos es el impacto medioambiental, ¿de acuerdo? Todos conocemos la preocupación generalizada a nivel mundial por la escasez del agua, ¿no? Y de cómo resolver esta problemática de abastecer a una población cada vez más creciente. Por lo tanto, en esta carrera de gestión hídrica eficiente, pues cada litro de agua cuenta y, por supuesto, aquellas compañías que no sepan adaptarse a este problema ecológico, pues tendrán un impacto mayor que las que tengan mayor capacidad de adaptación, ¿no? El segundo impacto es la mejora continua. Aquí, afortunadamente, cada vez sois más las compañías de agua que buscáis la excelencia operativa en todos vuestros procesos de negocio, siempre con el compromiso de alcanzar esa máxima eficiencia operativa, ¿no? Por tanto, el agua no facturada impacta directamente en esta mejora continua, ya que suponen pérdidas de eficiencia en el sistema, ¿no? Y por último, pues todo lo que tiene que ver con el impacto económico, ¿no? Este impacto al final es evidente, ¿no? En todos los costes de producción, de extracción e higienización del agua a distribuir, pues se traducen en pérdidas económicas en la cuenta de resultados derivadas de este agua no facturada, ¿no? Bien, ¿y dónde se encuentra el agua no facturada? Bueno, o sea, seguro que todos conocéis la tabla de balance hídrico de IWA, de la Asociación Internacional de Agua. Esta tabla refleja muy bien y a alto nivel todos los conceptos a tener en cuenta en el balance hídrico, ¿no? Como veis, de los 9 conceptos definidos, 7 de ellos pertenecen al agua no registrada, al agua no facturada. Y si nos centramos en los conceptos no facturados de arriba a abajo, pues vemos aspectos como la irrigación de parques, limpieza de calles, brigada de bomberos, fraudes, errores de calibración de instrumentalización, errores de recolección de datos y aspectos ya como pérdidas reales, ¿no? Referidos a las pérdidas en la red por la ineficiencia o el envejecimiento de esta red, ¿no? Luego tenemos temas como el desbordamiento de tanques o las fugas de conexiones domiciliarias, ¿no? De forma general, en España se estiman unas pérdidas por agua no registrada entre el 25 y el 30% de agua producida, aunque probablemente esto esté bajando en los últimos años. Pero bueno, como veis, es un dato más que considerable y que cobra una relevancia más que importante en esta carrera, ¿no? de gestión eficiente del agua. También de forma global se establece un objetivo de pérdidas por debajo del 10% aproximadamente. Y bueno, esta slide pretendía un poco hacer foco en algo que ya sabéis realmente, que es la importancia que tiene toda la parte del agua no facturada, ¿no? Entonces, en este punto voy a pedir paso a mi compañero Carlos Alberto, responsable del Departamento de Data Science, donde nos va a trasladar cuál es nuestra visión sobre cómo abordar este desafío, ¿no? El desafío del agua no facturada siempre a través de la tecnología, ¿de acuerdo? Así que si quieres, Carlos Alberto, cuando quieras. Vale, gracias Carlos. Bueno, como os ha dicho mi compañero, soy Carlos y soy el responsable del área de Data Science de CIC y para iDevOps. Y os voy a hablar un poco de cuál es el punto de vista nuestro para abordar todos estos problemas, todo este desafío de forma analítica o de forma inteligente. Aquí tengo en esta pequeña slide un poco todo un poco concentrado, todo lo que nos puede aportar o nos puede ayudar para lograr salir de este desafío con éxito. Y podemos ir desgranándola un poco por encima. En primer punto hablo sobre la instrumentalización de la red, que esto básicamente aúna la parte de sensórica de campo y además podemos añadir un Digital Twin, que está ahora muy de moda este nombre, o lo que para mí es más clásico, simulaciones. En base a esta sensórica, crear nuestra simulación de red, sobre todo para generar datos. Generar datos de forma supervisada que nos puede ayudar para realizar estas tareas de Machine Learning para detectar fugas o fraude. Luego, bueno, tenemos aquí hablando de balances hídricos, también en el punto del tratamiento del dato. Asegurar nuestro fondo histórico
completo y robusto, es decir, tener suficiente cantidad de datos, ¿vale? Suficiente cantidad de datos y además que sea de cierta calidad. Y aquí entraría la parte que en el fondo histórico tener almacenado de alguna forma un etiquetado de los datos, sobre todo si quieres lograr cierta detección de fraudes o de fugas, sobre todo de fugas, es más fácil etiquetarlo, ¿vale? Es muy difícil tener este etiquetado real, o incluso si le tienes, no va a ser muy amplio, porque, bueno, si consigues etiquetar, pues igual al año, no sé las cifras, pero seguro que no son demasiadas las fugas que se datan y se pueden registrar. Y entonces, para realizar estos tipos de algoritmos, pues te quedaría una data bastante imbalanceada o desbalanceada. Entonces, por eso hablamos un poco de tener la capacidad de tener una simulación de la red para poder generar datos, sobre todo a nivel de fuga, porque es bastante sencillo dentro de los principales software de simulación de la red crear fugas virtuales y generar datos de ella, ¿vale? Entonces, ese sería un punto interesante sobre todo cuando quieres pasar a hacer un problema tipo supervisado para detección. Luego, bueno, hablamos de tener todas las posibles relaciones entre distintas variables, bueno, tener un poco de contextualización y correlacionado todo nuestro entorno o toda nuestra cardinalidad del dato, en ser las variables referidas a cada momento temporal, que, bueno, hablamos ahí también de la contextualización de los patrones, ¿vale? Poder extraer de estos datos patrones de consumo, patrones anómalos que podemos clasificar en patrones de fuga, patrones de fraude. Estos dos patrones a veces son sutilmente diferenciables y entra mucho el tener la capacidad de poder etiquetar datos y poder así distinguir. Sobre todo la parte de fuga es bastante susceptible de poder ser reproducible con simulación de red. Y, bueno, la contextualización de patrones, que tiene que ver con la contextualización de los datos también. Vale, Carlos, pasa de pantalla. Joder, perdón. Bueno, y esto es un poco a modo de resumen de todo el batiburrillo este que teníamos al principio. ¿Cómo podemos resumir un poco estos pasos para lograr lo que viene a ser una inteligencia artificial operacional dentro del campo del agua? Básicamente, pues podemos verlo, o me gusta a mí verlo, con dos partes. Una que es la más importante, que en este caso son los datos y su calidad. Sin los datos y su calidad no hay nada, no podemos hacer nada prácticamente. Entonces, cuando esto falla, pues hay que intentar ponerlo remedio. Y hay alguna forma de ponerlo remedio a nivel de software, que es generar un poco de datos, algún tipo de interpolación un poco más robustas, generar un poco más de datos y, sobre todo, también tener asegurada una cierta calidad, que tiene que ver mucho con la parte de la gestión, de la adquisición de los datos, la integración y la gestión del dato, todos los procesos de ETL y demás. Y luego vendría la parte que tiene que ver ya con algoritmos o un poco más de tipo conocimiento. Y aquí me gusta diferenciarla en dos partes. Una parte que puede ser más propia del data science, del data scientist en cuestión, que tiene que ver con los algoritmos, con la inteligencia en base a los datos, y cierta parte que tiene que ver con el conocimiento experto del negocio, ¿vale? Que, en mi punto de vista, siempre deben estar comunicadas, porque sobre todo la parte del conocimiento experto te facilita cortar los caminos en donde puedes prever que no vas a llegar a buenos resultados. Es decir, es un acelerador en cuanto a realizar este trabajo y llevarlo a cabo con éxito. Vale, entonces, este sería un poco este resumen. Si consigues todo esto, puedes obtener una inteligencia artificial que lo podemos resumir como un amplio conocimiento con el que poder tomar decisiones y básicamente basar el negocio en él. Podemos pasar a la última slide ahora. Vale. Y aquí os quería presentar un pequeño caso real que además es interesante porque tenía algún pequeño problema o alguna pequeña barrera, vamos a decir mejor. Bueno, este caso real se basó en un pequeño grupo de trabajo que realizamos para realizar un poco de pruebas y a ver hasta dónde podíamos llegar con el contexto en ese momento dado. Vale, entonces en este caso pues os voy a poner un poco en contexto. Teníamos una red de agua pequeña, en cierto modo, y sin telemedida. Es decir, teníamos capacidad de medida, o sea, teníamos variables de medida, pues 2 o 3, y al principio de la red, ¿vale? Caudal y presión inicial, etcétera. Y bueno, luego tendríamos a nivel de consumo los consumos de contadores. ¿Vale?
En este caso no había ningún tipo de etiquetado, ¿vale? Y tampoco era viable poder hacer ningún tipo de simulación porque no conocíamos telemedida interna de la red. No podíamos conocer los distintos valores en distintas posiciones. Entonces, y como era a nivel de prueba, pues esa parte no la trabajamos y trabajamos con un enfoque no supervisado en el que nos basamos en detectar anomalías, ¿vale? No íbamos a ser capaces todavía de determinar si era fuga o fraude, pero podíamos determinar si había comportamientos anómalos en algún momento en alguno de los días, ¿vale? De este fondo histórico en el que trabajábamos. Vale, entonces la conclusión fue realizar una segmentación en base a estos clústeres que veis aquí. En base a estos clústeres, en el que la idea era que cada clúster representara algún tipo de patrón normal. Algún tipo de patrón podría ser el consumo normal de los lunes en invierno, por ejemplo, si le pusiéramos un título a uno de los patrones, y alguno de los clústeres que trataríamos como patrón. Y dentro de este grid de clústeres deberíamos encontrar algún clúster que podríamos denominar anómalo, es decir, que no se corresponde con ninguno de los demás patrones normales, y ahí podríamos conjugar todos. Todas nuestras anomalías podrían estar dentro de ese patrón, tanto a nivel de fraude, tanto a nivel de fuga, tanto a nivel de anomalía de red, porque ha habido algún fallo. Claro, eso tampoco lo podemos discernir nosotros con este tipo de algoritmo. ¿Cuál fue el problema? Que en cierto punto ese clúster no apareció de forma muy general, sino que nos generaba distintas anomalías dentro de cada uno de los clústeres. Entonces estuvimos a un punto en el que no estaba clara la forma de sacar el máximo conocimiento a este punto, ¿vale? Entonces, mi primera conclusión es que la poca cantidad de los datos fue un obstáculo bastante importante para este caso, y la mayor recomendación es que para que esto no suceda, o para que esto suceda menos y que seamos capaces de saltarlo de forma correcta, hacen falta datos, muchos datos, y cuantos más, mejor. En este caso, pues no hay ningún problema por tener de más, ¿vale? Entonces, esta era un poco nuestra visión, y voy a dar paso a mis compañeros para que concluyan con este webinar, y a la espera de las preguntas que tengáis sobre esta parte. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra ponencia, muy interesante, Carlos Pequerol y Carlos Alberto Meneses. Efectivamente, vamos a dar inicio a esta rueda de preguntas. Algunas ya se han venido manifestando a lo largo de la presentación a través del chat, pero en este momento ya vamos a que participen ustedes sobre la visión que han percibido de la presentación que han llevado a cabo los ponentes, y junto a ellos se van a seguir unidos Orlando Brito y César Martín, que van a dar pues todas las respuestas a todos aquellos planteamientos que ustedes nos vayan realizando. Cuando quieran. Muchas gracias, Aurelio. Si te parece, hemos seleccionado algunas de las preguntas que nos han realizado y las hemos ido destacando, y queríamos comentar un poco en público algunas de estas respuestas, ya que nos parece interesante. Juan Carlos nos pregunta que cómo es el precio por usuario, que si es por usuarios concurrentes o por usuarios licenciados. Vale, la licencia en un sistema IDVox, no va en cuanto al número de usuarios o en cuanto al número de usuarios concurrentes, sino que hay distintos escalones de licencia en base al número de señales del sistema, ¿vale? O sea, realmente el número de usuarios es ilimitado, y tanto esto como el número de señales totales, si se ha adquirido una licencia que lo cubra, está limitado por el hardware. Digamos que es un sistema que es capaz de escalar horizontalmente en función de las necesidades que requiera una arquitectura para cubrir ese volumen de datos en el que ya entra en juego tanto el número de señales como la frecuencia de adquisición. Otra pregunta que nos han realizado, entiendo que es en referente al vídeo que ha mostrado Carlos sobre un cálculo del BPM, que preguntan: en los procesos de negocio que se han enseñado en el vídeo, ¿las señales que intervienen en el cálculo ven su valor alterado? No. Digamos que las señales, cualquier señal del sistema es susceptible de ser un input de un cálculo del BPM, se realiza
todo este cálculo con este conjunto de componentes que ponemos a disposición del usuario de manera gráfica en el editor, en nuestro cliente web. Y una vez se finaliza este cálculo y tenemos un output o incluso en alguno de los puntos intermedios de este cálculo, digamos que ponemos una señal de salida nueva, completamente nueva, y que a efectos totales es una señal nueva del sistema y puede ser utilizada pues, para su análisis por cualquiera de las herramientas del sistema, ¿vale? Tenemos también aquí otra pregunta que se ha mencionado el concepto de driver y nos preguntan qué es un driver. Vale, el driver es una palabra que se utiliza para referirse a los conectores, es decir, a los componentes softwares encargados de integrar los datos directamente desde el origen hacia la plataforma, ¿vale? Digamos que un driver habla un protocolo, se comunica con el origen y de lo que se encarga es de normalizar el dato y de integrar el dato dentro de nuestra plataforma. Una vez el dato sale desde el origen, pasa por el conector y se integra en IDBox, se le aplican todos estos procesos ETL y procesos de integración y procesado del dato que ha mencionado Carlos Pequerul en la ponencia. ¿Vale? Hay también por aquí una última pregunta que es, ¿puede la plataforma integrarse con un directorio activo? Vale, sí, es algo muy común que nos piden, que es que la plataforma esté integrada con el directorio activo de la empresa. Y sí, se puede integrar con ella y también pueden convivir usuarios locales o usuarios de IDBox, ¿no? Digamos que conviven los dos tipos de acceso a la plataforma. Digamos que si por alguna necesidad no se le quisiera dar un usuario de dominio a un usuario de nuestra plataforma, pues que puede convivir con un usuario que únicamente acceda a IDBox, ¿no? Vemos también una pregunta en cuanto a Machine Learning, que esta igual invito a mi compañero Carlos, que la ha comentado por escrito, pero igual mejor que la comente de palabra. Carlos. Sí, vale. Nos preguntaban sobre cómo acceder al servicio de Machine Learning que está dentro de IDBox o cómo está integrado. Y bueno, le estaba comentando que justo estábamos en un periodo de cambio en base a nuestro entendimiento de esta integración. Y bueno, le he comentado un poco que cómo va a quedar o cómo va a estar en la versión que viene. Nuestra idea es que de momento la visión que tengamos tendrá una visión de un grid de modelos donde puedes tú ejecutar modelos que nosotros podemos generar por ti en base a un servicio de consulting de Machine Learning o en base a nuestro SDK de Python, que este servicio va a poder entender Python, tú puedas ejecutar tus propios scripts de Python, entrenamiento y predicción, ¿vale? Y luego lo visualizas en lo que viene a ser esta pestaña de modelos, de grid de modelos, que estarán relacionadas con todos los tags de entrenamiento, con los outputs generados, métricas y visualizaciones, ¿vale? Esa es la visión que tenemos ahora mismo de integración. Sí, aquí si quieres, por completar, Carlos Alberto, comentar un poco parte de lo que decías. Efectivamente, esa parte, quizás más la parte de Python, donde vosotros, los usuarios que tengáis ese conocimiento, vais a poder introducir esos algoritmos. Y luego está esa otra parte que comentaba también Carlos Alberto de consulting, ¿no? O sea, a día de hoy, efectivamente, cuando lanzaba la pregunta a José María, es un servicio, ¿vale? Más que, aunque está relacionado con el producto, pues a día de hoy lo que sí estamos haciendo ya es tener diferentes, digamos, sesiones de trabajo con los clientes donde identificamos, parte de lo que comentaba Carlos Alberto, ¿no? Ese dataset de datos que tenéis, cuál es el objetivo de esos algoritmos Machine Learning que queréis conseguir y a partir de ahí pues entra un poco en juego esa parte de consultoría, ¿no? Con el equipo de Carlos Alberto, con nuestros data science, donde analizan esos algoritmos, ¿de acuerdo? En los cuales pueden ser entrenados fuera, pues digamos fuera del sistema, me refiero fuera de IDBox, por la capacidad computacional que puedan tener, ¿no? Y una vez esos algoritmos están entrenados y adaptados, se pueden transferir a la herramienta que os he enseñado del BPM para que a partir de ahí se vayan alimentando de los datos en tiempo real, ¿no? Pero es un servicio que ya estamos trabajando ya con muchos clientes y en el sector del agua también, ¿no?
Bien, yo creo que hemos podido dar respuesta a todas aquellas preguntas que nos habían sido formuladas. Vamos a dar ya por finalizado este webinar, no sin antes agradecerle su tiempo y el interés mostrado. Vamos a poner a su disposición la presentación realizada tanto por Carlos Pequerul como por Carlos Alberto Meneses, y así como las cuestiones que nos han sido planteadas y que las mismas han sido atendidas tanto por los ponentes en este último momento como a lo largo de las ponencias por nuestros compañeros César Martín y Orlando Brito. Recordarles que el próximo 26 de mayo realizaremos un nuevo webinar con IAGUA, en este caso dedicado a la ciberseguridad. Y sin más preámbulos, reiterarles el agradecimiento, agradecer a IAGUA su colaboración y dar las gracias a los ponentes, a sus ayudantes, al equipo de marketing de CIC Consulting Informático y de ID Borretés por el trabajo realizado. Muchísimas gracias, buenos días.